Porque hoy es un solo tema. Si ese tema no tuvo éxito, fracasó el artista. Pero ya la gente no tiene esa alegría como antes. Cuando salió el disco de Wilfrido Vargas, La Medicina, que era el que estaban promocionando, y todo el mundo comenzamos a promover y a cantar el de Rubí Pérez, Volveré, y fue el éxito de ese disco. Y fue una canción que se hizo para Navidad. No tenía ese sonido tan navideño, pero tenía un mensaje contra la droga, que es Blanca, que lo cantaba Vico Sí con José Esteban. Ah, sí, sí. Yo quiero hablar hoy con mi hermano Juan de lo que es la Navidad cuando nosotros comenzamos y como yo extraño esa época, cómo la gente se preocupaba físicamente, nosotros como buscábamos los discos, como la gente se comenzaba para los regalos, lo importante que era la música para regalos, cómo se involucraba en estos tiempos de la Navidad físicamente, uno al otro, todo el mundo iba ya a la tienda de nosotros, uno era parte de los problemas de ellos y ellos de los problemas de uno. Y entonces era como tan interesante la Navidad y yo en estos días como que he extrañado eso. Como la gente se ponía a comprar los discos para regalarlos. Sí, ya nosotros teníamos a alguien para regalar los discos. Comprábamos una botellita de whisky para darle un traguito. Y la gente preocupada por los discos nuevos. Y como nosotros íbamos a buscar los discos por la mañana, ¿te recuerdas? Que salían discos casi todos los días. Bueno, sí, era que la tradición navideña en aquella época ha cambiado bastante. Ahora los artistas ni graban casi. Antes todos los artistas hacían canciones navideñas para esa época. Sí. Era como una cultura en aquella época que los artistas grabaran cosas navideñas. Sí. Todo el mundo quería sacar su disco en Navidad. Aunque a veces repetían las mismas grabaciones, Feliz Navidad, Blancanieves, los Cinco Estos, todas las bandas cantar en Navidad. Todas esas canciones las repetían, pero uno lo hacía un estilo de salsa, otro de merengue, otro de trío, otro de música jíbara, puertorriqueña, que era muy importante en aquella época, la música puertorriqueña, y los villancicos de Colombia, España, esos países. Y todo eso eran cosas que ahora están ahí en el internet, porque eso está grabado, eso no es que esté ahí, pero ya la gente no tiene esa alegría como antes. La Navidad es un día ahora, 24, 25 y después viene el 31 y se fue el año. El día 2 nadie habla de Navidad. Todo el mundo empieza entonces que la Navidad ahora, las de antes eran mejor, más alegre, más familiar. Bueno, mira físicamente estábamos todos involucrados. Hasta las grabaciones han mermado. Ya casi ahora nadie graba disco de Navidad. Sí. Y porque el costo de grabación, de promoción y eso, entonces los números no dan y la gente, los mismos artistas y las casas disqueras dicen, bueno, que vamos a estar grabando música navideña cuando eso se queda, se termina en 2 días. Que es una pena porque la música puertorriqueña es una de las músicas más alegres que hay, que si tú lo analizas es una música que tiene un sentimiento, tiene esto, porque hay canciones de alegre, que son jocosas, por otras que también son muy tristes, que traen muchos recuerdos. Cosa que yo no entiendo, lo de la época, especialmente en lo económico. Hoy sale mucho más económico bajar la música. Antes un CD costaba alrededor de $15 al detalle. Y la gente compraba 5, 10, 15 discos. Porque también al mismo tiempo cogían un CD, le costaba $15 y era un gran regalo. Claro. Y se lo dedicaban tanto a una enamorada como a un amigo y lo hacían para bailar. Pero yo extraño mucho la parte física que uno tenía, la misma alegría que uno podía compartir, especialmente en las tiendas nuestras. El contacto con la gente, que era la gente iba, mira, guárdame este disco, no, que te lo vengo a buscar tal día desde que cobre, porque así era. Recuerda, la tienda de nosotros era una tienda de barrio. De barrio, completamente. Y en la 103. La 103 en Corona, Queens, que era una tienda y la gente, nosotros, gracias a Dios, y esto lo digo con mucho orgullo y siempre lo recuerdo, que la gente nos apoyaron 100% a nosotros. Cuando empezamos con una pequeña tienda, que fue una tienda pequeñita, y esa tienda, la gente nos hicimos de ellos y ellos se hicieron de nosotros. Sí,
Tú sabes, algo interesante que había con esa música de antes, con respecto de grabar el CD completo. ¿Por qué? Porque hoy es un solo tema. Si ese tema no tuvo éxito, fracasó el artista. Pero antes, fíjate que nosotros sacábamos discos y creíamos que el que nosotros pensábamos de la promoción que iba a ser el éxito, y algunas veces el mismo cliente descubría otros temas que era el éxito. Porque ellos lo hacían su éxito. Se los decían a los amigos. Que hoy no pasa eso. Uno a los otros, y entonces la canción se empezaba a crecer, claro. Se convertía en un tremendo éxito, sin ser la que estaba en la radio, sin ser la que estaban promoviendo. Eran canciones que la gente, porque la gente escuchaba música. La gente compraba un disco, un LP o el CD, se llamaba el CD o el cassette, y se iba a su casa a escuchar esa música y escuchaba el disco completo. Y compartía la música con los demás, con el trago, con el enamorado. Mira, yo nunca me olvido de cuando salió el disco de Wilfrido Vargas, La Medicina, que era el que estaban promocionando. Y todo el mundo comenzamos a promover y a cantar el de Rubí Pérez, Volveré, y fue el éxito de ese disco. Sí. El gran éxito. La medicina también, pero el gran éxito. Sí, la medicina también. Pero son canciones. Yo me recuerdo que una vez nosotros distribuimos el sello de Jorge Oquendo y fue una canción que se hizo para Navidad. No tenía ese sonido tan navideño, pero tenía un mensaje contra la droga, que es Blanca, que lo cantaba Vico Sí con José Esteban. Ah, sí, me recuerdo. Y esa canción se hizo un éxito popular porque la gente la llamó. Y era una historia triste. Sí. Porque era una historia hablando del daño que hace la droga a la juventud y a los seres humanos. Y la hicieron un éxito en Navidad. Sí. Fue una canción muy emblemática que todavía yo creo que la gente la siguen apoyando. En términos general, yo extraño mucho esa época porque era un contacto muy familiar, muy interesante con los demás. Me gustaría como cuando teníamos el programa Votando de Golpe, que se ponían este tipo de programas. ¿Qué le parece? ¿Cómo son la Navidad? Me gustaría que la gente escribiera en nuestra... El antes y el después. Sí, en nuestro canal. ¿Qué le parece? ¿Qué le gusta más? La música y la época de ahora, la de antes. ¿Cómo se sienten con eso? Sería interesante escuchar qué la gente opina de eso. Pero ha sido así que, un ejemplo, yo que viví en Puerto Rico varios años, en Puerto Rico 3 meses antes se empezaba a tocar música de Navidad. Sí. Y todos los artistas grabando, todo el mundo grababa por lo menos una canción, otros grababan un disco, artistas en Puerto Rico como José Noguera y lo de Plena y ese tipo, que sacaban un disco navideño y eso trabajaban el año anterior para tener sus discos navideños. En República Dominicana igual, en Colombia la música navideña también tiene ayuda mucho, la usan en España, también es muy famosa en México. Pero ahí ahora uno habla con cualquier persona de la industria y que, no, bueno, pero tú sabes. Ahora mismo, mira, los artistas grandes que hay ahora mismo en esta época. Yo no he visto un artista grande de los nuevos que haya hecho un disco navideño. No le interesa. Ninguno, no hay uno. Yo no, ninguno lo he visto. Que haga una canción navideña. Nadie lo ha hecho, tú sabes. Entonces, sin embargo, vi que José Noguera hizo su disco navideño. Tiene la tradición de hacerlo. Sí, qué bueno. Y lo que ha hecho el Banco Popular por los últimos 20 años, yo diría, o más. 10 o 15 o 20 años por ahí. Sí. Que hace ese especial, eso. Y no es un disco completamente navideño, pero tiene cosas navideñas dentro del disco. ¿Sabes por qué, Juan? Recuérdate que los discos más importantes que se pegaban en Navidad no eran navideños. Exactamente. Eran muchos discos con mensajes. Eran mensajes porque mira, Blanca, Volveré, La Guacherna. Y podemos mencionar 20 temas en Navidad que no decían nada de Navidad, pero tú sabes que... Tenían aire navideño. Pero tú sabes que yo creo que eso tenía también una razón de ser. Que se pegaba en diciembre, pero seguía en enero y febrero y seguía todo el año. Y por eso era más largo el tiempo. Sin embargo, el tema navideño solamente era antes era hasta el 7 de enero, que eran los Reyes. Bueno, antes no, allá en los países nosotros duraban hasta el 15, de la vieja Belén, la celebraban. Sí. Pero bueno. Era una edad para seguir el vacilón. Pero ya no, ya el día 2 ya todo el mundo está llegando para su trabajo, el día 3 y adiós Navidad y vamos a ver la otra. Lo que pasa es que tenemos que ir con los tiempos y los tiempos cambian.
Y así No. pasado con la Navidad también, como han cambiado los tiempos, pero yo extraño aquellos tiempos por la parte física, especialmente la música. Nosotros nos íbamos a las 7 de la mañana, casi todos los días en esta época, a buscar música a la 10ª Avenida, porque salían muchos discos, y todos los días salían discos, y todo el mundo iba en la tarde a buscar qué salió nuevo. Y nosotros teníamos que tener ese disco. Y había una cosa muy importante que la gente decía allá en Corona: si no está donde Juan y Nelson, no lo busquen. Y eso era un compromiso para nosotros, porque teníamos que tener todos los discos. Pero Ese fue el eslogan de nosotros en la compañía. Porque a nosotros llegaban gente de Boston, de Connecticut, de Filadelfia, de New Jersey, de Manhattan, a buscar música allá. Porque una de las cosas que nosotros hicimos fue dedicarnos, que si alguien iba a la tienda y nosotros no teníamos el disco, yo le tomaba el teléfono, quien fuera que estuviera trabajando ahí, y le lo apuntábamos y lo tratábamos de buscar. Y llamábamos a la persona y decían, mira, ya tu disco está aquí. Aunque no lo viniera a buscar, pero le hacían el servicio, y eso nos dio a nosotros una promoción a nivel de ¿cómo se dice? De los mismos vecinos, sí. Word of mouth, ahí que la gente decía, no, entonces de ahí sale el eslogan: si Juan y Nelson no lo tiene, no lo busquen. Nosotros también teníamos algo, que nosotros comprábamos música importada de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de España, que eran cosas que no se conseguían ya en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos no salía toda la música, pero fueron artistas que fueron famosos en su época, fueron famosos en su país, y lo buscaban. Y recuérdate que Nueva York es una ciudad tan mixta que hay colonias de todos los países del mundo. Allá tú encuentras de todo, especialmente de Latinoamérica, pero del mundo, pero latinoamericano, tú encuentras peruanos, colombianos, venezolanos, de todas partes tú encuentras. Había una pequeña colonia en Nueva York. Entonces, como todo, la nostalgia te lleva a ti a buscar tu música que tú naciste, que escuchaste con ella. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros nos dedicamos también a hacer para que la gente pudiera ir allá y conseguir la música que necesitaba de su país. En verdad, nosotros, sin darnos cuenta, en la música prestábamos un servicio. Lo dábamos sin darnos cuenta, porque tratábamos de buscar, mira, la única compañía que se preocupaba, le pagábamos a un muchacho en una línea aérea para que nos trajera todos los discos que salían nuevos en 45 desde Santo Domingo. Y entonces la gente iba y lo buscaba para hacerlo variado. Y era tan interesante eso. Y no era que uno le ganara mucho, sino que tenía el servicio, porque la gente iba por un disco 45, pero se llevaba otro disco. Sí. Se llevaba la aguja, se llevaba el limpiador, se llevaba la película que nosotros teníamos, el cassette en blanco para grabar. Era un gran... No sé. Y yo me recuerdo que, bueno, en esa época el 45 se vendía. Nosotros sabíamos comprar de un disco bueno, por ejemplo, Fernando Villalón en su momento. Nosotros pedíamos 5,000, 7,000, 10,000 de 45 de esos. Y la gente eso llegaba, a veces llegaba una época llegaba a cierta hora, y la gente ya estaban esperando y llamando, mira, ya llegó el disco, ya llegó lo de Villalona, ya llegó aquello. Sí, porque también algunas tiendas nos iban a comprar nosotros para vender en la tienda de ellos, especialmente en Manhattan. Entonces, pero nosotros traíamos siempre principalmente era lo que se pegaba en República Dominicana. En aquella época veía en el periódico El Nacional, había un jiparé que hacía José Cáceres, ¿cómo era que se llamaba? Pronóstico. No, el Pronóstico era una canción que decía que iba a ser un hit. Que iba a salir. El jiparé no se llamaba así. No me recuerdo el nombre del jiparé ahora. Por ese jiparé la gente lo seguía, porque no existía la comunicación que hay ahora, que tú tienes un Facebook, un FaceTime, un Vine, esto, lo otro. Aquella época era un teléfono, una carta. Y entonces, nada más llegaban los periódicos dominicanos los domingos a Nueva York. Entonces, ese domingo, ese periódico llegaba con el jiparé adentro que hacía José Cáceres. Y la gente compraban todos los temas que venían en ese jiparé. El que fuera, aunque no lo habían escuchado, pero ellos lo compraban. Sí. Y eso, nosotros, todo lo que salía en ese jiparé, nosotros lo traíamos de República Dominicana y se vendía. Sí. Mucha gente cree que el éxito de una persona llega fácil, pero fue muchas de las cosas que nosotros tuvimos que pasar en esa época, con frío. Nosotros al principio ni carro teníamos que ir en el tren a buscar los discos a la 10ª Avenida. Y eran épocas, pero
yo creo que todo lo que ponga un negocio, el servicio al cliente es lo más importante. Porque usted va a un sitio, y eso lo digo por mí, y usted va a un sitio y si el servicio es bueno, bueno, puedo poner un ejemplo de un restaurante. Usted va a un restaurante y la comida no puede ser tan buena, pero si el servicio es bueno, usted le da deseo de volver. Y así es todo. Usted va a una tienda de ropa y si el tipo lo trata bien y esto y el otro, a veces te venden algo que después al otro día, cuando tú llegas a la casa, dices, ¿por qué yo compré eso? Pero el servicio fue tan bueno que tú estás tranquilo. Y yo creo que eso fue una de las cosas que nos dio a nosotros el boom sí, de la gente, que la gente entendía que nosotros le daban un servicio especial. Y gracias a Dios nos apoyaron y gracias a Dios hoy le agradecemos a todos ellos. Por eso estamos todavía aquí por 43 a la años colonia después. latina de Estados Unidos, que fue donde Sí. empezó todo. Sobre todo en Nueva York, especialmente. Bueno, es que era muy interesante. Yo me acuerdo cuando salían los cañonazos de Colombia, los 14 cañonazos. Sí, eso lo estaban esperando. Eso lo estaban esperando. En Colombia estaban los bailables, los cañonazos. Sí, sí. ¿Y cuál era el otro? Había otro, no me recuerdo el nombre. Había otro disco que... Sí, porque cada casa disquera en Colombia sacaba, y nosotros sacamos también los nuestros, que era bachatají, merenjí. Pues sí, empezamos a hacer bachatají, merenjí, salsají. Tuvo mucho éxito, por cierto, gracias a Dios. Bueno, era una de las compilaciones que más vendían aquí en Estados Unidos en diciembre. Sí, porque nosotros lo que hicimos con eso fue que cambiamos el sistema de que todos fueran original por el artista que lo cantaba. Sí. Porque mucha gente lo que hacía cover y ponía a otra persona a cantarlo. Nosotros hicimos lo siguiente: pagábamos la licencia a los otros artistas de las otras compañías, pero el disco de nosotros era, y ese fue el eslogan, y fue muy interesante porque lo cambiamos, porque era original por su cantante. O sea, tú oías La Quiero a Morir en aquel momento y lo teníamos en el variado y era por Sergio Vargas, no que poníamos otro cantante a interpretarlo. Todo bueno en la vida, todos los cambios que tú no haces, yo creo que tienen los resultados. Eso No, y en esa época, bueno, ya empezamos, cuando empezamos en el sello disquero, ya teníamos bastantes artistas firmados y que estaban funcionando. Muchos que funcionaban en República Dominicana y Estados Unidos, y eso nos dio también para nosotros poder renegociar con otra compañía. O sea, yo le daba un disco una canción a ellos y ellos me daban una a mí. Sí, intercambiábamos. Y eso nos ayudó bastante en aquella época. Y yo diría que era una de las compilaciones, nosotros vendíamos 200, 300 mil unidades de eso en aquella época, que físico, que eso es mucho disco, disco. Pero era que mantenía uno en un ambiente tan interesante, porque tú tenías que tener ese disco en el mercado, vamos a decir en octubre o noviembre. Pero entonces mira, el corre-corre con el artista para hacer la fotografía, que era un lío, la separación de colores, el arte, el prensaje. Eso los muchachos jóvenes de ahora no saben lo que es un arte. Oye, sí. Hacer el máster nada más para que fabricaran el disco, pues voy a tener el CD, vamos al disco físico. Eso es una cosa de metal que se hacía, que hacía. El LP, le llamaban el stamper. Que para eso era lo que cuando el disco de vinil, el estampe, y ahí era que salía para que la música, una tecnología que yo nunca la conocí, pero fui a la fábrica y lo veía y decía, wow, qué interesante esto, que de ahí sale entonces el sonido. Era una estampa de metal. Y hasta hoy le decían estampa. Los DJ y la gente prefieren el disco de vinil antes del digital. Por el sonido. Porque tiene un sonido muy clásico, muy bonito. Muy clásico, sí. Mucho cuerpo. Tiene más. Pero en esa época era pues yo diría que en los años 80, 90 fueron años maravillosos para la música. Siempre ha habido su alta y su baja en ciertos géneros. Pero siempre vuelven y regresan de una manera u otra, quizás diferente. Por ejemplo, estaba la salsa dura en los 80, que era lo que se escuchaba. Y después, por ahí del 88, 89, empezó a venir la salsa erótica, que dio un cambio a la salsa que fue muy, muy, muy importante, porque le dio otro giro a la salsa y regresó a la salsa otra vez a ser el género tropical número 1.
en esa época. Pero siempre en la música hay muchas cosas interesantes. Yo digo que ¿qué sería este mundo sin música? O sea que por eso no es en esta fecha. La música, yo siempre he dicho que tiene mucha cosa espiritual. Y por eso la música es tan interesante, tan importante en el ser humano. Mira, tú puedes amanecer con un enojo por un problema que tenga personal y tú te pones a cantar cuando te estás bañando y yo creo que la actitud del ser humano cambia. O sea, la música para mí es muy importante. Quiera Dios que uno no siga perdiendo como está perdiendo muchas cosas una vez por las situaciones de lo digital y de todo lo que hemos tratado de conseguir con la música, pero creo que la música es muy importante para el ser humano. Ojalá pudiéramos escuchar más música. No, pero siempre va a haber bueno, yo digo que el mundo se tiene que abrir a ciertas cosas. Yo siempre digo que siempre van a haber las cosas que van a tener su valor y que no lo van a perder, y otras que sí, porque el público, nosotros no mandamos el corazón del público. El público es que toma esa decisión. Que se están haciendo una cosita media rarita por ahí, sí, pero vamos a dejarlo tranquilo, que eso pasa. Las cosas buenas perduran. Y eso lo vemos hasta en las construcciones. Si el día y en todo lo que se hace bueno, que dura y se mantiene. Entonces, así mismo la música, bueno, te voy a poner un ejemplo sencillo, que hizo, el bolero estaba un poco caído en los 80 y 90, y vino Luis Miguel y hizo un disco de bolero. Pero hizo un disco especial, con una diferencia, con muchos violines, muy bonito, muy bien hecho, y revivió el bolero. El bolero nunca se ha ido, pero todavía se escucha bastante, pero que él le dio un verdadero... Un giro, sí. Le dio una altura a eso. Bueno, pues nada, feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta luego.